No recuerdo dónde escuché esta frase, que dice que si buscas extraterrestres, vete al norte, si buscas brujería, vete al sur, pero si quieres seres mágicos como duendes, nahuales o aluches, busca en el sur, porque aquí en cada selva, cada cerro, cada pueblo, tendrán experiencias con ellos. Ahí me quedó más que claro, cuando por motivos universitarios y laborales me tocó ir a Chiapas a cumplir mis créditos escolares y el destino me puso en una situación donde le hice frente a un duende o un aluche, como quieran llamarlo. A mediados del 2000 recién acabé la ingeniería civil, pero como en esa etapa no tenía tiempo para nada más que estudiar y trabajar, postergué bastante tiempo el hacer mis prácticas y el servicio, así que para querer graduarme ese año busqué opciones donde pudiera cumplir las dos cosas desde un jalón. Un profesor de la universidad me recomendó con un socio y su empresa de encarpetado de asfalto para trabajar y de paso conseguir los papeles que necesitaba para mi titulación. Yo accedí yendo a Chiapas y el lugar donde me quedé a vivir esos días en una casa en renta con una señora muy amable. Lo que sí me dejó muy en claro es que por lo general las personas solo vienen a trabajar por semanas y eso a ella no le conviene. Yo le dije que me quedaría seguro 3 meses, pero la señora no se mostraba muy segura, así que le dije, para que vea que mi estancia va en serio, le pagué por adelantado los 3 meses y aparte lo del depósito, para que no tuviera dudas y solo así ella aceptó. La casa donde vivía era un costado de la señora, y la verdad es que era muy grande para mí sola, pues tenía un patio enorme con una fuente ya seca y varios árboles frutales, que ahora que lo pienso, sería el paraíso para alguien que le gusta estar en contacto con la naturaleza. La primera noche que pasé en la casa estuvo muy a gusto, todo lo mejor, pues es que ya estaba amueblada, así que en la tarde-noche, cuando llegué de mis prácticas, lo que hice fue desempacar mi hamaca para poner en el patio y ponerme a leer mientras me mezco. Esa costumbre la tengo desde años, desde muy pequeña, así que allí me tienes en lo mío, pero como si estaba algo cansada, porque todo era nuevo para mí, me ganó el sueño durmiendo en la hamaca. Pude dormir porque el clima afuera en el patio estaba muy rico, pero me llevé un tremendo susto que cuando me quise parar no me lo van a creer, pero algo o alguien había hecho una trenza con mi pelo. Esta trenza pasaba por las aberturas de la misma hamaca, dejándome como quien dice atorada en ella. Al pararme primero sentí que me jalaban el pelo, pero pensé que solo se atoró, pero no, me habían hecho una trenza muy apretada. Así que sin duda alguien lo hizo. Me zafé el pelo y me metí al cuarto muy asustada y me encerré en el cuarto hasta la mañana siguiente que me fui a las prácticas. Allí se me fue lo que restó del día, porque estábamos muy estresados con los avances de una carretera. Se hacen como las 7 de la noche y un ingeniero muy amable me dio un aventón hasta mi casa y en el camino le conté lo que me pasó con el pelo y la hamaca. Él me dijo que seguro son los duendes, pues escuchan muchos casos sobre esos seres por la zona y aunque él no los ha visto en persona, sí cree ciegamente en ellos, porque cuando él estaba chamaco, al caballo de su papá, seguido estos seres le hacían trenzas con su cola. Y no solo eso, también cuenta que a su hermano seguido le jalaban el pelo o le pellizcaban las nachas al dormir, pero él siempre se lo tenía bien ganado, porque él adrede les dejaba fresas bañadas en vinagre, solo para hacerlas enojar. La charla me pareció graciosa, así que eso como que me bajó el susto un poco, y no tuve miedo de hacer mis cosas. Por eso me puse a lavar algunos cambios de ropa de la semana en la pileta del patio, y mientras me botaneaba una fruta picada que no me acabé de mi lonche. Estaba en lo mío, me muevo hacia el tendedero para colgar mis cosas y que me meto una tremenda caída, pues algo o alguien me había desabrochado las agujetas y las amarró entre sí. El golpe no fue tan fuerte, pero en mi desesperación por el susto me quise parar rápido y con el calzado amarrado mejor me lo quité y me acabé dejando toda la ropa en el suelo, yendo descalza hacia mi cuarto. Ahí estaba encerrada y no podía hablarle a nadie porque me quedaba poquito saldo. Incluso quise hablarle a mi mamá, pero me contuve porque sabía que si me escuchaba llorando iba a mandar a mi papá a recogerme, pues ambos no estaban muy de acuerdo de que me fue a otro estado a hacer mis prácticas, aunque estuviera cerca. Pero sí lo justifico, ya saben cómo son los padres de sobreprotectores. Por segundo día me encerré en mi cuarto y esta vez me fui llorando por miedo. No descansé del todo, pero sí me fui al trabajo así en vivo y resulta que por fortuna una de las máquinas aplanadoras dejó de funcionar y pedimos otras, pero nos dijeron que llegarán de madrugada. Y como solo se quedó un ingeniero y la contadora, que también es hija de los socios para recibir la nueva maquinaria, yo me ofrecí a quedarme para apoyarlos en las pruebas. Por mí, yo lo hubiera hecho hasta gratis, pero es que no quería quedarme en mi casa. Pero los patrones me agradecieron por el favor, así que nos acabamos el turno extra, chambeando de noche. Para cuando me fui a mi casa lo hice con miedo, porque ahora se cruzaba el fin de semana, pero es que no había de otra.
Esa tarde, para perder el tiempo fuera de casa, me di una vuelta por la plaza del pueblo, comí todo el rollo, y cuando llegué me puse a quitarle las etiquetas o unas prendas que compré, y lo hacía con unas tijeras. Estaba en eso, cuando después de dejar las tijeras en la mesa a un costado, desaparecieron, y no sé por qué, me entró una paranoia de que esa cosa que me estaba molestando quería hacerme algo con ellas, seguramente algo peligroso. Salgo de la casa y voy con la señora que me renta a decirle que algo me está haciendo la vida de cuadritos en la casa, pero la señora se portó muy mala onda conmigo, nada que ver con aquella señora buena onda que me recibió al principio. A pesar de que yo estaba muy asustada, la señora me gritó, diciéndome que solo eso era una excusa para dejar la casa, pues a final de cuentas yo solo quería vivir en ella unos cuantos días y no sé qué tantas cosas. Al ver que la señora era medio idiática, mejor me regresé a la casa y después de revisar todo el cuarto, me acosté, intentando dormir, pero la verdad es que no lo hice de la mejor manera. Se hace de mañana y no me lo van a creer, pero esa cosa que me estaba atormentando, no sé cómo entró al cuarto, pero me cortó un mechón de pelo y me lo dejó arriba de mi cartera y las llaves, como para asegurarse de que lo vea. Aparte, yo lo sentía como que era cinismo. Yo ya no pude más, y con el dinero que me quedaba, tenía el plan de irme a un hotel para poder descansar bien, aunque sea un par de días en lo que encontraba una solución. La primera noche en el hotel, dormí como nunca, y ya descansada, ahora sí me relajé en el patio central del hotel, leyendo mi libro, cuando vi que pasó un chavo, con una camisa con el logo para la empresa donde yo hacía mi servicio. Le pregunté que si viene a chambear al encarpetado de carretera, y me dijo que sí, solo que él viene cada 2 meses, solo a tomar los avances para el registro, y ya nos quedamos hablando un rato sobre eso. Me preguntó que si me estaba quedando de lleno en el hotel, y le dije que no, y ya le conté la horrible experiencia que estaba sufriendo con algo que me hacía la vida de cuadritos. El joven empezó a reírse, pero fuerte, y me preguntó que si me estaba quedando con tal señor en tal casa, y le dije que sí, que cómo sabe eso. Como si fuera broma, él no paraba de reírse y me dijo que no es la primera vez que alguien le dice que pasan cosas raras en ese lugar, que de hecho, hace como un año un arquitecto se estaba quedando en esa casa y le batalló bastante con las mismas cosas que yo, solo que como él no podía costarse otra renta se aguantó. Con el tiempo, ese arquitecto jura que vio en docenas de ocasiones a un ser que era similar a un duende. Era chiquito, delgadito, no mayor a 30 centímetros y era muy feo, con la apariencia de un viejito. Y no solo eso, pues también descubrió que ese duende hacía esas bromas pesadas por parte de la señora para correr a los habitantes que rentaban su morada. Me preguntó que si la señora también metió el cuento de que la casa solo se renta por meses y me pidió por adelantado al menos 2 o 3 meses más un depósito. Yo le dije, o bueno, le expliqué que ella no me lo pidió. Yo se lo ofrecí de esa manera para cerrar el trato. Pues allí estaba el clavo, porque la gente se hartaba por miedo o frustración y se acababan dejando la casa para mejor llevar la fiesta en paz. Me lo comenta porque no es la primera vez que escucha esa situación con gente que renta la casa. Yo estaba tan enojada por escuchar eso que decidí regresar a la casa para enfrentar a la señora, así que mejor me pensé en un buen plan. Quizás sea una locura, pero todo esto empataba con lo que viví, así que mi plan fue tomar un cronómetro de impacto y le puse que se moviera cada 30 segundos para después taparlo con un bote que estaba en el patio. Para tapar el ojo al macho empecé a hacer mucho ruido en el patio, para que la señora que vivía a un lado escuchara, y cuando sentí que era lo correcto, ahora sí fui a su casa, muy segura de mí misma. Le toqué diciendo que tenemos que hablar, pero dentro de mi casa. La señora al llegar me repitió que lo de la renta por meses sigue en pie, pero yo no le hice caso. Mejor le encaminé al patio y le apunté al balde, que estaba en el suelo, pegado a la fuente seca. El balde se movió solo, y le dije que no sé qué es esa cosa, pero atrapé a una personita chiquita, y está muy fea, que estaba colgada de mi ropa, y me la voy a llevar, porque sé que sin duda eso vale buen dinero. La señora al ver la situación, peló los ojos, y se tiró al suelo frente al balde, diciendo que lo suelte, que a él no le gusta estar encerrado, que no lo lastime. Yo ya con el control de la situación le dije que me regrese mi dinero de la renta, con todo y depósito, pues ya sé que usa este ser para correr a la gente que vive en este lugar. Le recalqué que no quiero broncas, solo quiero mi dinero para irme, pues ya tenía mis maletas listas en la puerta de la entrada. La señora se paró para ir a su casa y me regresó todo mi dinero. Cuando ya lo tomé, lo conté y vi que si era todo, me retiré, no sin antes decirle a la señora que lo que hace no es justo, pues no hay nada más difícil para alguien que recién se muda a un lugar que no sentirse seguro cuando duerme por las noches. La señora solo me daba el avión. Cuando levantó el balde yo quise ver su expresión y ella cuando vio
que solo era un cronómetro, me puso unos ojos de que si no me deseó el peor de los infiernos se queda corta. Yo con el dinero en mano me fui a un hotel a pasar los siguientes días en lo que buscaba una mejor solución de renta. Y mira cómo son las cosas, pues hablando con el dueño del hotel me dijo que necesitaba unos planos para su casa, que me dejaba toda mi estadía en el hotel si le apoyo en eso, y pues yo acepté, porque su casa era sencilla y ya en mis ratos libres lo ayudaba con los planos para así que todos ganáramos en la situación, y así la verdad es que ya lo pasé muy padre. Lo más importante de todo esto es que así conseguí las horas y ahora sí ya pude titularme. Al final me ofrecieron un trabajo de planta allí, pero mejor decidí regresar a mi estado en Yucatán, pues estaba activando bastante el trabajo de construcción por todo el lugar turístico que estaba en auge. Así que esa es la experiencia que tuve con un duende, que no solo son juguetones, que también pueden trabajar en equipo y con gente para sacar beneficio propio. Quizás todo esto lo que nos dijeron es una completa mentira, pero al menos hizo que mis sobrinos y yo hiciéramos lo correcto en buscar soluciones al duende que dejamos inconsciente cuando estábamos más jóvenes. Así es, no me equivoqué en las palabras, pues les podemos jurar que descontamos un ser tipo duende o aluche y no nos quedó de otra que hacer todo lo posible para que cobrara conciencia, o vida o qué sé yo, porque mis amigos dicen que quizás solo estaba dormido. Todo esto empezó cuando fue el Mundial de Fútbol, el de Corea-Japón, en el año del 2002. Yo tenía 13 años y mis sobrinos rondaban entre los 4 y los 6 años. Como los partidos fueron de madrugada y con mi papá en esos ayeres en la casa teníamos una mega pantalla, mi hermana llegó con su esposo para ver los partidos y se llevaron a mis sobrinos, que con el simple hecho de estar despiertos tan tarde estaban muy emocionados, y para que no estuvieran molestando con nosotros, los dejé que estuvieran de vagos jugando en mi cuarto usando mis cosas. Hay que destacar que mis sobrinos son unos morros muy inquietos y de chavitos eran vagos lo que les sigue. El partido de México estaba todo lo que da y mis sobrinos de repente bajan a la sala a decirnos muy asustados que subamos al cuarto, pues desde la ventana se puede ver la azotea de la vecina, y afirman que hay una personita chiquita que está molestando un gato que se escondió debajo de un tinaco. Hoy mi papá y mi cuñado no les pusieron atención y su mamá menos, pues estaba bien dormida en el cuarto de mis padres. Yo, por decirles que no estuvieran molestando, les comenté que dentro del closet de mi cuarto hay unas cajas de zapatos, que busquen donde tengo una, donde hay una resortera de madera de guayaba, para que la usen y espanten lo que sea que están viendo. Yo recuerdo que cuando me comentaron eso, la neta pensé que solo eran cosas de niños y nada más, y todo porque mi urgencia era que no molestaran, pues era el primer partido del mundial y estaba muy reñido porque era contra Croacia. Pasan los minutos y en el segundo tiempo cae el gol de México, así que se empezó a escuchar un gritadero por toda la cuadra, porque ya saben cómo es esto, cómo nos ponemos cuando es el mundial de fútbol. Estábamos muy felices cuando noté que bajaron mis sobrinos muy rápido pero en silencio. Se sientan en la sala y fingen que ponen atención al partido con mucha calma, y yo me di cuenta que ya habían hecho algo malo, pero lo dejé pasar, pues yo estaba festejando la victoria. Se termina el partido y los veo muy serios con los ojos pelones, así que me voy al cuarto y reviso que todo esté en orden, y en teoría sí lo estaba. Les mando a hablar y les pregunté qué hicieron, pues a mí no me engañan. Yo sé que cuando están quietos es porque ya hicieron alguna vagancia. Mis sobrinos me dicen que con la resortera intentaron espantar a esta personita pequeña que molestaba a los gatos, y por más piedras que la aventaron no lograron darle, pero tampoco hacía por irse. Fue una de esas tantas piedras que arrojaron, que tumbaron una botella de vidrio de refresco, pero el ruido asustó bastante al gato, que pegó de brincos entre una teja que tenía muchos tiliches y creo que un ladrillo, la que le cayó encima a esta personita. Yo solo pensaba que eran puras ocurrencias de niño, y al asomarme por la ventana sí vi que todo estaba tirado en la azotea y se veía una personita, eso era verdad, pero por lo oscuro del momento pensé que seguramente era un muñeco y todo esto lo estaban confundiendo. Yo ya estaba cansado, ronco de tanto gritar, así que no le puse atención y les dije a mis sobrinos que se fueran a dormir a la sala con su papá. Esa noche acabó normal para mí, y como al día siguiente había escuela, ya se fueron a acostar, y parte del trato de desvelarse era que sí fueran a la escuela el día siguiente, y los chamacos cumplieron. Yo me desperté como a las 7 de la mañana, lo que nunca, porque todo el ruido que hizo mi hermana y mi cuñado al irse y prepararse a los niños. Como de costumbre, me fui a abrir la ventana para que se ventilara el cuarto, y me acordé de la supuesta personita tipo duende que decían mis sobrinos que estaba en aquella azotea. Me fijo en el techo de la vecina y ahora con buena luz puedo ver que hay un muñeco muy realista de una persona muy arrugadita de todo el cuerpo y con la cara de alguien mucho muy mayor, como si fuera alguien muy viejo.
ya no me pareció tan descabellado el por qué mis sobrinos estaban tan asustados, porque en verdad ese muñequito estaba muy extraño, y mientras lo miraba fijamente, que veo que se mueve la pierna y después el brazo. Esta cosa estaba viva, y como si tuviera miedo de que este ser me mirara, me agaché debajo de la ventana, escondiéndome de él. Yo solo miraba ya de reojo. Vi cómo esta personita se arrastró hasta ponerse debajo del tinaco donde estaba aquel gato, porque como que ya le estaba calando el sol. Allí se quedó y yo me bajé a avisarle a mis padres, pero aprovechando que mi cuñado llegó en su camioneta, le dio aventón a mi papá al trabajo y de paso llevó a mi mamá a su casa porque no sé qué iba a hacer ella con mi hermana sobre un vestido o qué sé yo. Me habían dicho que me dejaron 30 pesos para que me comprara algo para desayunar en el puesto de jugos, pero yo ahora lo que menos tenía era hambre. Así que me subo al cuarto y veo que el ser sigue allí y poniendo atención se veía claramente que estaba lastimado, o mejor dicho, medio atolondrado. Yo sentí una mezcla de miedo, pero también de culpa. Ya pasada las 11 de la mañana me fui por algo de comer y con muchas ganas de contar lo que vi en la azotea de la vecina, hablé con doña Lourdes, la señora que me conoce de toda la vida. Le pregunté que si creen los duendes mientras me preparaba mi comida, y lo que me dijo me dejó mucho peor. Me dice que claro que creen ellos, mas nunca los ha visto. La que sí vio muchos fue su mamá, en el pueblo donde se criaron, y eran tan común verlos que hasta las familias los trataban como mascotas del lugar, pues tenerlos felices en tu casa siempre será de buena suerte. Por eso lo mejor es dejarlos en paz, pues no molestan a nadie más que a los gatos, porque eso sí, suelen llevarse bien con los perros, pero nada más. Con los gatos es un pacto de pelea. Le pregunté que si entonces son seres pacíficos, y me dijo que sí, pero como todo en la vida, si los andas atormentando o molestando se las cobran, y ellos no se andan con cositas. Y ya me contó una historia en particular, de un tío suyo que le aventaba de guayabazos a estos seres, cuando los veía en la noche en los campos de los huertos. Después, un día cuando dormía despertó sin pelo, porque esos seres se lo habían cortado. Y no solo eso, en un par de ocasiones le quitaron de a dientes, y eso sí está raro, porque él jamás se dio cuenta de eso mientras dormía. La verdad es que no le sorprende, porque si son seres mágicos, algún truco bajo la manga han de saber. No, mi raza, yo me sentía con un hoyo en la panza, y era porque yo no había hecho nada malo, pero como todo se hizo desde mi cuarto en la ventana, yo me sentía como cómplice con mis sobrinos. Me llevé mi jugo de naranja y mi mollete en la mano, y doña Lourdes me dijo que vaya a preguntarle a la señora Inés, mi vecina, pues ella dice que tiene un duende en su casa. Todo iba de mal en peor, pues la señora Inés es mi vecina, su techo es donde estaba aquel ser todo lastimado, y la neta, estaba tan asustado por lo que pudiera pasar que mejor me fui a mi casa y me encerré, y la neta me puse a llorar. Como iba a la secundaria en la tarde, ni siquiera fui a clases ese día, y no me quedó de otra, haciendo de tripas y corazón, a tocarle a la señora Inés para decirle lo que pasó y como quien dice, confesarme. Ella es muy linda, solo que se dicen que está medio loca, y cuando me abrió la puerta y me preguntó qué necesitaba, me solté a llorar y le pedí perdón por todo lo que hice. La verdad ni me daba a entender por el tartamudeo que hacía, pero como pude le dije que mis sobrinos sin querer descontaron un duende arriba de su casa, pero fue un accidente, ellos no querían lastimarlo, solo querían espantarlo para que dejara en paz un gato que estaba resguardándose debajo de su tinaco. La señora Inés me dejó hablar todo el rato y cuando le confesé todo ella, me dijo que hice lo correcto. Me pasó a su patio y vi que tenía un montón de macetas. Movió las hojas grandes entre ellas y vi que había huesos de duraznos. En otras macetas había envoltorios de dulce y en la esquina de su patio, en la pared, arriba, había un anaquel con una copa de vino blanco y me explicó algo de energía y es para el duende que vive en su casa. Ella recalcó que me conoce de toda la vida y sabe que seguramente mis sobrinos estaban haciendo lo correcto, defendiendo al gato de lo que pareciera ser un ser que los quería lastimar, pero no es así. Digamos que solo se llevan pesado entre los duendes y los gatos. Eso ya me quedó muy claro. Después de la charla me encargó una botella de vino blanco, 1 kilo de duraznos, 1 kilo de semillas y unos chocolates, de esos que tienen como una jalea dentro de cereza. Me dijo que mis sobrinos y yo lo tendríamos que pagar, porque si no el ser al que llamó por un nombre, pero no recuerdo cuál, no me dejará en paz. Pues imagínense lo que pensé, que seguramente cuando durmiera se iba a meter a mi cuarto y me iba a arrancar los dientes. Para cuando me subí a mi cuarto, ya vi que el ser no estaba, y eso me dio un poco de paz pensar, pues al menos el ser seguía con vida. Cuando fue el segundo partido de la selección en el mundial, también fue de madrugada, y de nuevo fue mi cuñado con los niños, y cuando ellos me vieron con las ojeras y asustado pensaron lo peor. Les dije que a ver cómo le hacemos, pues necesitamos comprar todas las cosas que la vecina nos pidió, y hasta eso, mis sobrinos bien leñas dijeron que mañana mismo quebran sus alcancías para comprar las cosas, pues ellos también estaban muy asustados por la culpa que les generó.
Para el tercer partido de la selección llegaron los plebes y me dieron el dinero en la mano, más algo que yo tenía ahorrado, y ya a primera hora fui al mercado a comprar las cosas necesarias. Cuando las tenía llegué con la señora Inés y le toqué la puerta. Al verme con las cosas empezó a reírse y me dijo que no creía que en verdad fuera a comprar todo esto. Solo me lo dijo para asustarme, pero que en verdad me lo agradece. Me pasó a su patio y me explicó que seguramente el ser está escondido en algún lugar mirándonos. Por eso me pidió que me ponga yo a esconder las cosas dentro de las macetas, para que vea que fui yo quien se las está dando y así hagamos como una tipo tregua. Pues puse las semillas, los duraznos y los chocolates, pero con los hombros muy duros, pues pensaba que en cualquier momento me caería encima este ser, pero hasta eso no fue así. La señora Inés me agradeció de esta manera, que creo que quedamos a mano a nombre de mis sobrinos. Desde aquella experiencia, siempre que escucho a los gatos pelear en la noche en la azotea, yo ya no hago por aventarles agua, pues no sabía si le podía caer a este ser, a este duende, y con el que yo ya no quise tener más broncas, y gracias a Dios jamás las volví a tener. Tengo sentimientos encontrados por lo ocurrido con las personas que les tocó sufrir por parte de mi vecino y los seres que lo ayudan, porque no fueron simples venganzas las que él hizo, ya que van desde cosas muy irónicas hasta daños materiales que pudieron haber terminado en tragedia. Les platico un poco dónde vivo para que se den una idea, pero me imagino que cualquiera que escuche esto se sentirá identificado, porque eso de tener broncas con los vecinos siempre será el pan de cada día en las cuadras. Yo vivo en esta cuadra de toda la vida, pero cuando falleció mi mamá y mis hermanas se casaron e hicieron su vida al sur de la ciudad, mi mamá se fue con una de ellas a ayudarla, porque uno de mis sobrinos nació con una incapacidad motriz y necesita cuidados 24/7, y es por eso que ella está apoyándolos. Esa es la razón por la que yo vivo solo, al igual que mi vecino Don May, la persona de la que les quiero contar, y la que también, aunque suene muy extraño, puede comunicarse e incluso mandar a unos seres extraños que viven en su árbol. No sé si es correcto llamarlos duendes, aluches, hadas, elfos o qué sé yo, pero de que existen, existen, y lo podemos confirmar, yo al menos y varias personas que sufrieron bajo su mando. Don Mau tiene una casa muy grande, de unos 12 metros de frente, con un cancel enorme, con cochera para varios autos. Tiene carros clásicos y allí muy rara vez los mueve, pues yo creo que en casi 40 años de mi vida, si los he visto que los mueva más de 2 veces al año, se me hace bastante. Esa es la principal razón de los problemas, pues siempre se hace de palabras cuando la gente se estaciona en su salida. Que está en su derecho de reclamar, eso no lo niego, pero como varios vecinos saben que no mueve sus carros, de repente dejan sus vehículos allí y siempre se arman los problemas. También en el espacio de la casa de Don Mau hay un árbol de sombra que es enorme, que su mayoría de follaje da a su costado, pero quieran o no, en épocas de vientos fuertes hace un tumbadero de hojas, dejando las calles tapizadas y también ensuciando las cocheras de los demás vecinos. A eso sumándole que ese árbol tiene reventada la banqueta, dejando difícil acceso para caminar y también generando problemas con los vecinos que se han caído al pasar por ahí de noche. Bueno, con respecto a mi relación con Don Mau, yo me llevo súper bien con él y como también era muy amigo de mi papá, él antes de irse me dijo que lo procurara, pues él no es mala persona, simplemente es alguien muy enojón, con un carácter fuerte y ya. Ya dejando explicado todo eso, les cuento cómo empieza mi historia con aquellos seres. Un domingo me levanté en la tarde, escuchando en la calle que había música fuerte, y al asomarme veo que unas personas están en su camioneta, tenían la música a tope, y estaban como podando el árbol de Don Mau. Aunque pensé que esto era bueno para que no tapara los cables de alta tensión, también recordé que hace meses un camarada me había dicho que había un tipo de estafa por parte de gente que supuestamente hace trabajos de podar árboles, sobre todo lo hace con gente mayor, donde les ofrecen servicios muy baratos, pero al final te cobran todo, por juntarlo, por embolsarlo, por llevárselo, y en eso te cobran una suma que literalmente es un robo. Por lo general siempre se le aplican a los adultos mayores, que lo que menos quieren son problemas, porque esos supuestos jardineros te acaban haciendo un montón, y si les reclamas pues te puede ir mal, dejando que no quede de otra más que pagarles. Yo al verlos me fui con Don Mau, y le dije que se pusiera trucha, y le expliqué la situación que me contó mi amigo, pero él me dijo que no pasa nada, él se la sabe de todas y al menos así quedó. Yo entré a mi casa, me puse a comer, y pasaron las horas, cuando de repente escuché que de nuevo se estaban haciendo de palabras, y era obvio pensar que ya le estaban cobrando de más a Don Mau, y sí, resulta que de 400 pesos, ahora por todo ya le estaban cobrando hasta 4,000. Me acerco y veo que Don Mau les dice a esas personas que está bien, que sí les pagará lo que quieren, pero que al menos hagan bien las cosas, y les apuntó una parte del árbol muy mal podada.
Uno de los jardineros desplegó su escalera hacia arriba para darle parejo con la zona, pero sin explicación alguna, como si alguien de entre las ramas le hubiera aventado la escalera. Esta se fue para atrás y con el movimiento más el peso del chavo se fue a caer justo sobre su camioneta, encima del parabrisas, donde lo acabó estrellando. Pero no solo fue eso, la máquina tipo podadora de mano al caer al suelo se destrozó y con la escalera también aparte le dio buen golpe a la camioneta y a los demás muchachos. Y no solo eso, el chavo que se cayó se quebró la pierna y así fue que se hizo un despapalle. Cuando ayudaron al chavo que se cayó, él estaba muy asustado y decía que dos personitas, como si fueran duendes, le aventaron su escalera, pero lo hicieron con la mera intención de que él se lastimara, pues el chavo jura que vio una risa burlona en sus caras. Como yo estaba en el chisme y aprovechando que sé de primeros auxilios por temas de mi trabajo, le ayudé a incapacitar la pierna para que se lo llevaran de urgencias al seguro, y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una era que el joven lastimado estaba muy asustado, pero no tanto por su pierna, que la tenía quebrada. Él estaba asustado por ver esos supuestos seres que sus palabras comenta eran como duendes que se camuflajeaban entre las hojas, pero sí distinguió sus caras y eran seres ya muy viejos, con arrugas, marcas grandes, nariz grande, peludos, pero sobre todo ojos muy expresivos. La otra cosa que noté es que don Mau estaba risa y risa y sin ninguna molestia se puso a contar los 4,000 pesos para pagarles y decirles también a tono de burla que por quererle jugarle chueco le salió más caro el caldo que las albóndigas a todos ellos. Eso se me hizo muy extraño, pues don Mau pareciera que sabía que eso iba a pasar, porque él fue quien dio la última indicación, pero al menos en ese momento solo me pareció una mera coincidencia y nada más. Ese día platiqué con don Mau y nos reímos pues de lo que pasó, pero es que también no es que al señor le falte dinero, ya que tengo entendido, él estuvo muy metido en temas del sindicato, no recuerdo para qué dependencia del gobierno, y la neta dinero le sobraba. A los meses de eso, de nuevo escuché en la mañana que se estaba haciendo de palabras don Mau con gente y resultó que estaba hablando con un vecino al que le reclamaba que su hijo se pone con sus amigotes a tomar cerca de su casa y como aparte traen motos ruidosas de las genéricas de Coppel, no la dejan descansar. El vecino decía que se relajara, que la calle es de todos, y pues el chisme en cosa de minutos se hizo que llegara más gente. Al final resultó que todos se pusieron del lado del vecino y de su hijo en moto, porque la neta es que simplemente don Mau le caía mal a todos en la cuadra. La neta solo se llevaba muy bien conmigo, pero nada más. Todo quedó en palabras, así quedó la bronca, pero el día siguiente don Mau tocó mi puerta y me preguntó que cuándo me toca trabajar el turno nocturno en mi jale. Y le dije que lo más seguro es que dentro de una semana, pues ya va a empezar la temporada alta. Me hizo hincapié en que le avisara cuándo serían esas fechas, y cuando llegó el día, me lo encontré en su cochera y hablamos un poco sobre mi trabajo y ya cada quien pues tomó su rumbo. Al día siguiente, yo llego del trabajo a mi casa como a las 7 de la mañana, y lo primero que quise hacer fue pasar a la tienda de abarrotes de la esquina para comprarme algo para comer, pero curiosamente lo vi cerrado, y eso es extraño, porque ellos abren desde muy temprano. Sin nada que comer, pues me fui a mi casa a dormir, como tronco caí de lo cansado, pues apenas arrancaba el turno nocturno. Así estuve 4 días, pero se me hizo extraño que en todas las mañanas cuando llegaba a la tienda de abarrotes nunca estaba abierta. Una tarde estaba dormido cerca de las 2 p.m. cuando me despertó mi mamá porque me llegó pidiendo dinero y aprovechando la despertada pues me paré para dar una barrida a la casa, lavar la ropa y platicando con los vecinos me dicen que ya llevan varios días sin dormir porque no saben por qué, pero que en las noches suena la alarma de los carros y no dejan de sonar hasta que les quitan la batería. Lo raro es que cuando ya se calla una alarma de un carro, a los minutos suena otra, y así ha sido un verdadero calvario, pues pareciera que alguien lo está haciendo adrede. Es por eso que la tienda de abarrotes no abre temprano, ya que a duras penas duermen los pobres, porque el sonido es insufrible. Yo estaba de suerte, pensaba, pues trabajaba de noche. Los días pasan y los problemas siguieron, al punto que la misma gente de la cuadra se ponían a hacer guardias de noche, vigilando que nadie se iba a sonar las alarmas, pero sin ninguna explicación seguían sonando. Fue raro que don Mau no se quejara del ruido, y allí me cayó el 20, pues por algo me preguntó cuándo entraba a trabajar de noche, pues esperaba el momento perfecto, para más o menos a mí no molestarme. Pensé que sería una locura, pero algo me decía que seguro tiene que ver el árbol y los extraños seres que tumbaron al chavo jardinero. Así que el día siguiente de mi descanso voy con don Mau para echarnos una platicada y de paso ayudarlo con sus garrafones de agua, ya que los vendedores solían dejárselos en el patio. Le pregunté que si él no le estaba batallando con el ruido de los carros y me dice que la verdad es que no, pero me lo dijo con una ironía que no me quedó de otra que preguntarle también que si él lo estaba haciendo. Don Mau soltó las carcajadas, fuerte, diciendo que ella está viejo para jugar a las escondidas de noche, y no sé, simplemente yo no le creí. Al final me preguntó que si este era mi día de descanso, y aunque era la verdad,
mejor se la cambié y le dije que lo más seguro es que vaya a cubrir una persona, pues hay que sacar dinero, pues ahora se vienen las fiestas. Yo me regresé para mi casa y esa noche solo tenía una cosa en mente, y era poner atención a su árbol para ver qué se asomaba desde allí. Eran como las 11 de la noche pasaditas, cuando me acomodé en la ventana sin que nadie me viera, con unos binoculares, mirando el árbol fijamente, y de paso confirmaba que en verdad los vecinos pasaban echando guardia, revisando los carros por arriba, por abajo, que no sonaran y al fin los dejaran dormir como Dios manda. Se los juro por Dios que vi cómo del árbol bajaron dos personitas rápido del tronco, y aunque al principio pensé que podrían ser ardillas, se me bajó la sangre a los pies cuando los vi caminando en dos patas, de manera erguida como si fueran personitas. Se miraban de color café terroso, con el pelo todo desmarañado, y aunque los seguía con los binoculares, se me perdían de momentos, pues eran muy rápidos y escurridizos. Parecía que se metían debajo de los autos y después hacia adentro, y ya sonaba la alarma, para después salir rápido y treparse a cualquier árbol para molestar a los vecinos así durante 4 horas. Se los juro que todo el tiempo los estuve siguiendo. Cuando dejaron de hacer eso me quedé impactado y pensé que si sería correcto decirle a Don Mau sobre su secreto, pero la neta admito que me dio mucho miedo que se enojara y me la agarrara como enemigo, así como todos los demás en el barrio. Por eso no dije nada. Obviamente tampoco le dije a los vecinos, pues para qué hacer la bronca más grande. Cuando acabó mi rotación de turno, justamente fue cuando acabó este martirio, y de paso me puse a investigar sobre la cuadra, y ahora entiendo el por qué. Al menos en nuestra manzana no se ve ningún gato, tanto doméstico como callejero, neta, ninguno. Esa duda yo ya la tenía desde años. Quizás los gatos tienen pacto casado con esos seres del árbol, qué sé yo. Mientras yo me quedo con la amistad de Don Mau, que la neta es buena persona, se los juro. Es solo que la gente siempre busca la forma de confrontarlo, así que yo por eso al menos me mantengo al margen y trato de llevar la fiesta en paz. Más que nada, por honrar la palabra y el encargo de mi papá, y la otra es porque yo sé que tiene seres mágicos trabajando para él, o al menos cumpliendo sus venganzas en el barrio. Así banda, que mejor no se metan con él. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.